Mi hija me llamó basura de clase media y me prohibió caminar con ella en su boda. Pero cuando su madre borracha arruinó toda la ceremonia y la familia del novio huyó, ella volvió suplicando, y yo le dije algo que nunca olvidará. Tengo 51 años, trabajo como camionero, y honestamente nunca pensé que estaría contando esta historia, pero necesito sacármela del pecho porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó la relación con mi hija, o sea, con la única familia que de verdad me importaba. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Susan, mi ex esposa, porque sin ese contexto nada de esto tiene sentido. ¿Me explico? Nos conocimos cuando yo tenía como 24 años, ella 22. Los dos veníamos de familias humildes, ya sabes, de esas donde tus padres trabajan doble turno, solo para pagar la renta y poner comida en la mesa. Nos enamoramos rápido, tipo de esos romances que crees que solo pasan en las películas, y decidimos casarnos al año de estar juntos. No teníamos mucho dinero. La verdad, nuestra boda fue en el jardín de la casa de mis padres, con como 30 personas, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Yo manejaba camiones haciendo rutas regionales, nada del otro mundo, pero pagaba las cuentas, y Susan trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa hasta que quedó embarazada de Lauren. Cuando nuestra hija nació, decidimos que Susan se quedaría en casa porque el costo de la guardería era una locura, básicamente se hubiera llevado todo su sueldo, entonces no tenía sentido. Los primeros años fueron duros económicamente, no voy a mentir. Yo trabajaba como 14 horas al día, a veces más, haciendo rutas que me mantenían fuera de casa 3 o 4 días seguidos, pero lo hacía con gusto porque cada vez que volvía y veía a mi pequeña Lauren correr hacia mí gritando, ¡Papi!, sentía que todo valía la pena. Susan parecía contenta también, o eso creía yo. Se quedaba en casa cuidando a Lauren, cocinaba, mantenía la casa, y cuando yo llegaba siempre había comida caliente y mi familia esperándome. No teníamos lujos. Tipo, nunca nos fuimos de vacaciones a ningún lado fancy, ni nada por el estilo, pero teníamos lo necesario, y nos teníamos el uno al otro, y honestamente pensé que eso era suficiente. Todo cambió cuando Lauren cumplió 7 años. Susan dijo que quería volver a trabajar, que necesitaba hacer algo más que estar en casa, y yo lo entendí perfectamente. O sea, Lauren ya estaba en la escuela todo el día, entonces Susan tenía tiempo libre. Consiguió trabajo en un café de esos upscale, ya sabes, de los que cobran como $6 por un café con leche, y tienen esos nombres fancy para todo. El lugar estaba en la parte rica del pueblo, y Susan estaba emocionada porque las propinas eran buenas y le gustaba el ambiente. Decía que era muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Al principio todo parecía bien, ella estaba más feliz, más animada, y yo me alegraba de verla así. Pero después de unos meses empecé a notar cambios. Susan llegaba a casa más tarde de lo que debía, siempre con excusas de que había tenido que quedarse limpiando o ayudando a cerrar. Empezó a vestirse diferente, tipo más arreglada, usando maquillaje todos los días cuando antes solo se maquillaba para ocasiones especiales. Compraba cosas que yo sabía que no podíamos costear con nuestros ingresos, ropa de marca, perfumes caros, y cuando le preguntaba de dónde salía el dinero, me decía que eran regalos de sus compañeras de trabajo o que los había encontrado en oferta. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero supongo que uno no quiere creer que la persona que amas te está mintiendo en la cara. La noche que todo explotó fue un viernes. Recuerdo que acababa de llegar de una ruta larga y estaba exhausto. Lauren ya estaba dormida. Eran como las 11 de la noche, y Susan llegó a casa completamente borracha, tambaleándose y con olor a whisky. Nunca la había visto así. Ella no era de tomar mucho. Entonces inmediatamente supe que algo andaba mal. Se sentó en el sofá y sin ningún preámbulo me dijo, «Tengo que decirte algo. Estoy teniendo una aventura». Así, tal cual, sin rodeos ni nada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Literalmente no podía respirar bien. Y lo único que atiné a decir fue, «¿Con quién?». Resulta que era con un cliente del café, un tipo llamado Jonathan, de unos 43 años en ese momento, dueño de no sé cuántas propiedades y negocios, básicamente millonario, ya sabes, el típico hombre rico que frecuenta esos lugares fancy. Susan me dijo que lo sentía, pero que se había enamorado de él, que Jonathan le mostraba un mundo que ella nunca había conocido, que la llevaba a restaurantes caros y le compraba cosas lindas, y que quería el divorcio.
Lo que realmente me destrozó fue cuando le pregunté qué pasaría con Lauren, y ella solo se encogió de hombros y dijo, «Puedes quedártela, Jonathan no quiere niños en su vida. ¿Puedes creerlo?» Estaba dispuesta a abandonar a su hija de 7 años por un hombre que ni siquiera quería que la niña fuera parte de su vida. No hubo pelea por la custodia. No hubo drama legal. Susan simplemente firmó los papeles dándome la custodia completa y se fue. Lauren despertó al día siguiente y su madre ya no estaba. Y tuve que explicarle a una niña de 7 años por qué mami se había ido y no iba a volver. Los siguientes 17 años, básicamente me dediqué a criar a Lauren yo solo. Trabajaba mis rutas, pero conseguí cambiarlas para estar más tiempo en casa, lo que significaba menos dinero pero más tiempo con mi hija. La llevaba a la escuela todas las mañanas, iba a todas sus juntas de padres y maestros, aprendía a hacerle trenzas en el pelo aunque me quedaban horribles al principio. Cocinaba sus comidas favoritas, la ayudaba con la tarea, iba a todos sus recitales escolares, eventos deportivos, todo. Nunca me volví a casar, nunca ni siquiera salí en serio con nadie, porque toda mi energía y tiempo estaban dedicados a asegurarme de que Lauren tuviera la mejor vida posible a pesar de que su madre nos había abandonado. Susan, por su parte, aparecía esporádicamente en la vida de Lauren, tipo 1 o 2 veces al mes, siempre cargada de regalos caros comprados con el dinero de Jonathan. Le compraba ropa de diseñador, el último iPhone cada vez que salía uno nuevo, llevaba a Lauren a spas y salones de belleza fancy, la llevaba de shopping a centros comerciales de lujo. Y yo le daba lo que podía, que era amor, estabilidad, un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Pero obviamente no podía competir con los regalos materiales que Susan le daba. Lauren siempre volvía de las visitas con su madre emocionada por todas las cosas nuevas que tenía, y yo me alegraba de verla feliz, pero también me dolía saber que Susan básicamente estaba comprando el afecto de nuestra hija sin hacer ninguno del trabajo duro de ser padre. Lo curioso es que Jonathan nunca se casó con Susan. Resultó ser un tipo que tenía aventuras con varias mujeres al mismo tiempo, pero Susan se quedó con él todos estos años de todas formas, supongo que por el dinero y el estilo de vida. Ella desarrolló problemas con el alcohol a lo largo de los años. Ya sabes, tomaba cada vez más. Y aunque yo me enteraba de cosas por comentarios que Lauren dejaba caer casualmente, nunca fue mi problema, porque Susan ya no era mi esposa ni mi responsabilidad. Lauren creció y decidió ser estilista. Se metió a una escuela de cosmetología después de la high school. Yo estaba orgulloso de ella. Tipo tenía una meta y estaba trabajando para lograrla. Pero después de que cumplió 18, nuestra relación empezó a cambiar. Ella comenzó a pasar más y más tiempo con Susan, yendo a restaurantes caros, viajando a lugares que yo nunca podría costear, y cada vez que venía a casa parecía menos interesada en pasar tiempo conmigo. Hablaba constantemente de cosas materiales, de marcas de ropa, de autos de lujo, de lugares exclusivos, y cuando yo intentaba tener conversaciones profundas con ella sobre su vida o sus planes, como que se cerraba o cambiaba el tema. Hace como 2 años, Lauren conoció a Matthew en el salón donde trabajaba. Matthew viene de una familia súper rica y tradicional, ya sabes, de esas familias viejas con dinero que tienen valores muy específicos sobre cómo deben ser las cosas. Se enamoraron rápido. Y hace un año, Matthew le propuso matrimonio con un anillo que probablemente costó más de lo que yo gano en 6 meses. Lauren estaba emocionadísima planeando la boda, que obviamente iba a ser un evento enorme y costoso, todo pagado por los padres de Matthew porque tienen ese tipo de dinero. Un día Lauren vino a casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre la boda. Yo estaba emocionado, pensando que tal vez me iba a pedir que la acompañara a escoger algo, o que quería mi opinión sobre algún detalle. Ya sabes, ese tipo de cosas de padre e hija. Pero en lugar de eso me dijo, papá, decidí que no vamos a hacer. Lo de caminar por el pasillo es una tradición patriarcal y anticuada, y Matthew y yo queremos una boda más moderna. Me quedé tipo, ok, es tu boda, haz lo que te haga feliz, aunque honestamente me dolió un poco porque siempre me había imaginado ese momento de caminar con mi hija hacia su futuro, pero lo respeté porque pensé que era genuinamente una decisión basada en sus valores. Todo cambió una tarde, cuando fui a dejarle unas cosas a Lauren a su departamento. Ella no estaba, pero había dejado la puerta abierta, y me dijo por mensaje que dejara las cosas adentro. Mientras ponía las cosas en su sala, escuché su laptop hacer ese sonido de notificación, y la pantalla se iluminó, mostrando un email abierto. No iba a leerlo, te lo juro,
pero alcancé a ver las palabras Jonathan y Walking Down the Aisle, y algo en mi estómago se retorció. No pude evitarlo. Me acerqué y leí el email completo. Era de la Wedding Planner, confirmando que Jonathan iba a practicar caminar por el pasillo con Lauren el siguiente fin de semana, y había detalles sobre cómo iban a coordinarlo para que se viera perfecto. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Toda esa historia de que era una tradición patriarcal y que no iban a hacerlo era mentira. La verdad era que Lauren quería que Jonathan, el hombre que destruyó nuestra familia, el hombre por quien su madre nos abandonó, fuera quien la acompañara en lugar de mí. Me senté en su sofá y literalmente no podía procesar lo que acababa de descubrir. Todas esas noches sin dormir cuando era bebé y lloraba, todos esos años trabajando turnos dobles para darle una vida decente, todos los recitales escolares, las rodillas raspadas que curé, las pesadillas de las que la desperté, los desayunos que le preparé antes de la escuela, todo, absolutamente todo, y ella prefería que ese tipo que ni siquiera quiso conocerla cuando era niña, fuera quien tuviera ese honor. Cuando Lauren llegó a su departamento me vio ahí sentado y supo inmediatamente que algo andaba mal. «Papá, ¿qué pasa?», me preguntó, y yo solo le dije. Vi el email sobre Jonathan y la boda. Su cara se puso pálida y empezó con las excusas, que iba a decirme, que no sabía cómo explicármelo, que no quería herirme. Le pregunté directamente, ¿por qué él y no yo? Y lo que me dijo después, la verdad, todavía me duele cuando lo pienso. Me dijo que Matthew venía de una familia muy tradicional y conservadora, que su familia esperaba cierto tipo de presentación en la boda, y que Jonathan, con su riqueza y sus negocios y su estatus social, era más apropiado para impresionar a los padres de Matthew y sus invitados. Entonces le dije, ¿y qué soy yo? ¿No soy suficientemente bueno para tu boda? Y aquí viene la parte que realmente me destruyó. Lauren, mi hija, la niña que crié sola durante 17 años, me miró con esa cara de frustración y me dijo, «Papá, seamos honestos, eres un camionero middle class. Jonathan es un empresario exitoso. Tiene clase, tiene sofisticación. La familia de Matthew espera cierto nivel, y tú simplemente no encajas en esa imagen. Eres un pedazo de basura de clase media que no tiene el refinamiento que necesitan ver». Usó esas palabras exactas, pedazo de basura de clase media. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Esta era mi hija, la persona por la que sacrifiqué todo, diciéndome que no era suficientemente bueno para estar en su boda porque no tenía suficiente dinero o estatus social. Me levanté del sofá y le dije muy calmadamente, «Está bien, Lauren, entiendo perfectamente. No voy a ir a tu boda». Ella tipo se sorprendió y empezó a decir, «Papá, no seas dramático. Puedes venir como invitado». Pero yo la interrumpí y le dije, «No, no voy a ir para nada. Si no soy suficientemente bueno para caminar contigo por ese pasillo después de todo lo que hice por ti, entonces no soy suficientemente bueno para estar ahí, punto». Ella empezó a llorar y a decir que estaba exagerando, que no entendía la presión que tenía con la familia de Matthew, que tenía que impresionarlos. Pero yo ya estaba en la puerta. Le dije, «Espero que tu boda sea todo lo que soñaste». Y me fui. Esa noche llegué a casa y bloqueé a Lauren en todo. Teléfono, redes sociales, email, todo. Cambié mi número de teléfono al día siguiente. Varios de sus amigos intentaron contactarme para decirme que estaba siendo demasiado duro, que era su boda y debía estar ahí para apoyarla, pero ninguno de ellos sabía la historia completa, ninguno de ellos entendía lo que se siente dedicar tu vida entera a alguien solo para que te digan que eres una vergüenza. Le dije a los pocos amigos que tenía que probablemente iba a estar desaparecido por un tiempo, necesitaba procesar todo esto solo. La boda fue hace como 2 meses. Yo no fui, obviamente, pero resulta que el universo tiene un sentido del humor muy particular. Me enteré de lo que pasó por un amigo que conoce a alguien, que estaba ahí, y también vi algunas cosas en redes sociales antes de desactivar mis cuentas por un tiempo. Resulta que Susan llegó a la boda extremadamente borracha, tipo apenas podía caminar derecho. Durante el cóctel, antes de la ceremonia, empezó a coquetear muy inapropiadamente con el padre de Matthew enfrente de todos, tocándole el brazo, riéndose exageradamente de todo lo que decía, básicamente haciendo una escena. Jonathan, que también estaba ahí, la vio y se puso furioso. Tuvieron una pelea enorme en medio de la recepción, gritándose enfrente de todos los invitados. Susan,
en su estado de ebriedad, empezó a gritar sobre todas las aventuras que Jonathan había tenido durante los años que habían estado juntos, revelando que nunca se casó con ella, porque estaba simultáneamente con otras 3 mujeres, que ella sabía sobre sus mentiras y su infidelidad, pero se había quedado por el dinero, que toda su relación era una farsa. Jonathan le gritó de vuelta cosas horribles sobre sus problemas con el alcohol y su comportamiento errático. Básicamente, lavando toda su ropa sucia enfrente de la familia superconservadora y tradicional de Matthew. Los padres de Matthew estaban horrorizados. Su madre literalmente se llevó la mano al pecho tipo telenovela, y varios invitados empezaron a irse incómodos. La familia entera de Matthew se fue antes de que siquiera empezara la ceremonia formal, dejando a Lauren devastada. La boda siguió adelante porque ya estaba todo pagado. Pero fue un desastre absoluto, con la mitad de los invitados ausentes, y un ambiente súper incómodo. Jonathan se fue inmediatamente después de la pelea con Susan, entonces ni siquiera caminó por el pasillo con Lauren al final. Lauren terminó caminando sola, lo cual es irónico considerando que esa supuestamente era su decisión feminista desde el principio. 2 días después de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. No iba a contestar, pero algo me hizo responder. Era Lauren, llorando histéricamente desde el teléfono de una amiga, porque yo la tenía bloqueada en todos lados. Me contó todo lo que pasó, aunque ya me había enterado por otros medios, y me rogó que la ayudara a arreglar las cosas con la familia de Matthew, que hablara con ellos o algo, que necesitaba que su padre arreglara este desastre. Y yo, la verdad, sentí una calma extraña. Le dije muy tranquilamente: Lauren, tú decidiste que yo no era suficientemente bueno para tu boda, que era un pedazo de basura de clase media sin sofisticación ni clase. ¿Elegiste a la gente que te abandonó sobre el padre que te crió? Entonces ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Yo no voy a rescatarte de esto. Ella empezó a gritar que era injusto, que necesitaba a su papá, pero yo solo le dije: ojalá todo te vaya bien en tu matrimonio, y colgué. Una semana después, recibí un email de Lauren, porque seguía sin tener mi nuevo número. Era una disculpa larga donde admitía que había estado mal en cómo me trató, que había sido egoísta y superficial, que valoró las cosas equivocadas. Pero entonces, en el mismo email, también me culpaba a mí por no estar ahí para salvar su boda, por no ayudarla cuando más me necesitaba, por abandonarla en su momento más oscuro. Y eso me confirmó que todavía no entendía nada. No le respondí. Ni siquiera sé si voy a responderle alguna vez. Ahora estoy enfocándome en mí mismo por primera vez en décadas. Me uní a un club de motociclistas, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo, y he hecho amigos increíbles que no me juzgan por mi trabajo o mi nivel socioeconómico, que solo quieren tomar cerveza y salir a manejar los fines de semana. Es liberador, la verdad, hacer cosas solo porque quiero hacerlas, no porque tengo que cuidar a alguien más o sacrificarme por otra persona. La semana pasada, mis nuevos amigos me ayudaron a crear un perfil en una app de citas. Nunca había hecho eso. Tipo me da un poco de nervios porque tengo 51 años y llevo como 20 años sin estar en el juego del dating, pero ellos me convencieron. Ya tengo mi primera cita este viernes con una mujer llamada Casey. Ella tiene 48, es divorciada también, trabaja como enfermera y por sus mensajes parece genuinamente buena persona. No sé qué va a pasar, tal vez nada, tal vez algo, pero por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo algo solo para mí, no para impresionar a nadie ni para cumplir expectativas de nadie más. A veces me pregunto si fui demasiado duro con Lauren, si debería haberla perdonado y seguir intentando tener una relación con ella. Pero entonces recuerdo sus palabras: pedazo de basura de clase media, y me doy cuenta de que no puedo seguir aceptando ese tipo de trato solo porque es mi hija. Pasé 17 años siendo el mejor padre que pude ser, sacrifiqué todo por ella, y si eso no fue suficiente, si ella prefirió el dinero y el estatus sobre el amor genuino, entonces esa es su decisión, y tiene que vivir con ella. Yo ya hice mi parte. Crié a una persona que tuvo todas las oportunidades de ser buena y amable, y si eligió no serlo, eso no es mi responsabilidad. No sé qué va a pasar con Casey el viernes, no sé si Lauren algún día va a entender realmente lo que hizo, no sé si alguna vez vamos a reconciliarnos o si eso es algo que ya quedó en el pasado. Lo que sí sé es que por primera vez, en décadas, me estoy poniendo a mí mismo primero. Estoy construyendo una vida que es para mí, y no para sacrificarme por alguien que no lo aprecia. Y eso, supongo,
Es suficiente por ahora.